Sean bienvenidos una vez más a uno de mis videos. En esta ocasión vamos a continuar con uno de los ejercicios que ya habíamos hecho para cañería intermedia, el cual le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Esta es su continuación. Ya en ese ejercicio habíamos calculado lo que es el tiempo de operación que teníamos para la lechada principal, que es la de acá, del fondo a 7600, y la de relleno, que era hasta 3600. Ahora el inciso B, o la pregunta número 2, nos dice cuál será la presión diferencial que existe en el collar flotador, teniendo en cuenta el programa de cementación que nos indica que se bombearon 70 barriles de colchón mecánico, aquí lo tenemos, de 14,5 ppg, y colchón químico 80 barriles a 9 ppg, y el lodo de 9,8. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es nosotros posicionar los volúmenes de colchón químico y colchón mecánico, ya que antes de que se envíe la lechada de relleno, primero se envió el colchón químico y luego el mecánico. No sabemos hasta qué profundidad, y eso es lo que vamos a determinar. Lo que sabemos nosotros es que un volumen es igual a una capacidad por la altura, ¿ya? Ahora, lo que queremos realizar es la altura. ¿Qué altura va a ocupar los 80 barriles de químico y qué altura los 70 barriles de mecánico? De esta manera, lo único que vamos a hacer es despejar aquí altura, donde me va a quedar altura igual al volumen sobre la capacidad. Esta fórmula es la que voy a empezar a usar. Primero lo voy a hacer para el colchón mecánico, que es el que va por encima de la lechada de relleno, donde yo voy a decir colchón mecánico. La altura del colchón mecánico va a ser igual al volumen, 70 barriles, dividido entre la capacidad. La capacidad de esta cañería, si ustedes quieren, es el diámetro interno de esta de acá, que como ya le había dicho del anterior problema que tenemos, que es 12,415, el diámetro interno de esta cañería. Entonces ya anoto 12,415 al cuadrado menos el diámetro externo de esta cañería de acá, que hemos bajado, el cual es de 9,625 al cuadrado, dividido. Ahora, si queremos que la profundidad nos salga en metros, va a ser entre 313,7, pero como aquí estamos trabajando en pie, es 1029,4. Esta es la fórmula, esta que estamos ocupando. Entonces nosotros vamos a determinar que la altura del colchón mecánico es igual a vamos a sacar 1172 pies. 1172 pies. Ya tenemos la altura del colchón mecánico. Ahora vamos a decir, desde 3600 vamos a restarle esta altura del colchón mecánico, 1172 pies, que me va a dar 2428. Entonces voy a decir, voy a hacer con verde, que esta altura hasta acá, todo esto es colchón mecánico, y 3600 menos la altura del colchón mecánico me va a dar 2428. Ya, hasta ahí tengo colchón mecánico. Ahora el colchón químico, que está por encima, lo voy a hacer con rojo. Vamos a hacer de la misma manera. Con el volumen del colchón químico vamos a calcular altura del colchón químico igual a 80 barriles dividido entre la misma capacidad, porque es el mismo diámetro.
12,415 al cuadrado menos 9,625 al cuadrado dividido entre 1029,4. Aquí la altura del colchón químico va a ser igual a 1339 pies. 1339 pies. Entonces, yo digo que desde esta profundidad de acá, 2428, le voy a restar la altura del colchón químico, el cual me va a dar 1089 pies. Entonces el colchón químico es toda esta parte de acá y va a llegar hasta 1089 pies, que va a ser aquí 1089 pies. Lo voy a borrar la densidad, lo voy a anotar más allá. Aquí una densidad igual de 9,8. Este tope es 1089 pies. Ya, hasta ahí tenemos la altura y las profundidades. Vamos a continuar con el ejercicio. Ya una vez que nosotros sabemos y hemos ubicado los colchones mecánicos, como en este caso sabemos que el tope del colchón mecánico con la lechada de relleno es en 3600, sabemos que el tope del colchón mecánico y el colchón químico es en 2428 y sabemos que el tope del colchón químico y el lodo es en 1089. Ahora, si la pregunta nos pidió la diferencial de presión, tenemos que saber en cuenta nosotros que para calcular una presión es igual al factor 0,052 por la densidad en ppg libras por galón y por la profundidad TBD. Eso es muy importante, no se vayan a olvidar que necesitamos la profundidad TBD en pie igual. La trayectoria de este pozo yo ya la he hecho, le voy a poner el link, lo tengo, entren a mi canal, en la parte de listas de reproducción tengo una carpeta que se llama trayectoria, ahí está, fíjense bien, nos dice que el KOP es en 2000, aquí yo lo tengo punto 1, punto 2, punto 3, 1, 2 y 3, lo voy a marcar para que se den cuenta, 1, este es el punto 2 y este es el punto 3. Donde ya le había explicado, o ahí le explico, que la profundidad TBD es la profundidad vertical verdadera, es decir, esta y esta. La MD es la profundidad que sigue la trayectoria, que obviamente desde el punto 2 hacia adelante va a ser mayor la MD que la TBD. Para este caso, nosotros vamos a ubicar los pozos con estos datos que ya tenemos. Sabemos que hasta aquí al fondo en el punto 3 MD es 13.800, pero esto es hasta la cañería liner. Nosotros estamos en una intermedia donde nos dice que el collar flotador, ahí es donde vamos a hacer el análisis de diferencia de presiones, está en 9110. Si aquí hay 13.800 y aquí el punto 2 es 3000, o más o menos por aquí en este punto se encuentran 9110. Luego tenemos el tope de la lechada principal y lechada de relleno que está en 7600. Entonces 7600 está más o menos por aquí, 7600. Así vamos ubicando. Luego sigue el tope de la lechada de relleno con el colchón mecánico en 3600. 3600 está prácticamente por aquí. Ya, de esta manera seguimos. Tope de colchón mecánico y colchón químico 2428. Hasta aquí en este punto 1 tenemos 2000. 2428 está en medio de la curva, que ahorita esto le voy a enseñar a calcularlo. Lo hemos aprendido en perforación 3 con el ingeniero Calderón. Y lo voy a hacer acuerdo en este pequeño video.
Y el último tope del colchón químico y el lodo es en 1089, que está más o menos por acá. En esta parte no tenemos problema. ¿Ya? Ahora, como ya le había explicado, antes le voy a colocar la imagen del pequeño dibujo que tenía. Tenemos que sacar las TBD de cada punto. Es decir, voy a amplificar este pequeño triángulo. Aquí está el ángulo alfa. ¿Ya? Y por funciones trigonométricas yo voy a obtener una fórmula que me va a decir, por ejemplo, A 9110, el TBD va a ser igual a, es decir, esta parte de acá. Necesito saber desde superficie hasta este punto de acá, la TBD. Yo sé que la TBD hasta el 3000 es 2939 más. Ahora, esta es una función trigonométrica que me relaciona con un coseno, es decir, el diferencial de MD, que lo voy a anotar por fórmula, diferencial MD por el coseno del ángulo alfa, que igual ese ángulo ya lo he determinado, nuevamente les aviso, en un video de trayectoria que hice de este modelo de examen, que está en mi canal, en la lista de reproducción que dice trayectoria. Ahora yo voy a reemplazar 2939 más el diferencial MD, es desde el punto que estoy yo analizando hasta el punto donde ya he anotado el valor del anterior TBD, que sería 9110 menos 3000 multiplicado por el coseno de alfa. Alfa de este ejercicio era 35. Así que de esa manera yo anoto mi ángulo de 35 grados. Yo calculo el TBD a 9110, que está el collar flotador, me va a salir 7944. 7944. Es el valor que yo tengo hasta esa profundidad, donde es decir que aquí en MD 9110, pero en TBD es 7944 pies. Listo. Ahora, para el siguiente punto, que es el 7600, yo aplico igual la misma fórmula. A 7600, el TBD va a ser igual a el TBD anterior, 2939, más diferencial de MD, me dice la fórmula, es decir, 7600 menos 3000 por el coseno de 35, que es el ángulo 1, o este ángulo de acá, que lo sacamos del primer radio de curvatura. Reemplazando ese valor me sale 6707. 6000 TBD, 6707. Es decir, que a esta profundidad me sale 6707. Ahora, a la de 3600, de la misma manera, lo voy a hacer con otro color. Quiere pintar mi marcador. 3600. TBD va a ser igual al TBD anterior, 2939, más 3600 menos 3000, me queda 600, por el coseno de 35, este TBD me va a dar 3430. 3431. Ya, de esta manera, yo sé que hasta esta profundidad es 3431. Listo. Ahora me va a faltar en el punto de la curva. De esta manera
voy a proseguir a hacerlo. Voy a borrar todo, ya tenemos los TBD. Ahora, pongan atención mucho en la parte de la curva, para que puedan entenderlo. La curva lo voy a trasladar, es decir, aquí está mi punto de recta, aquí comienza la curva, aquí va a terminar, donde yo voy a sacar mi radio de curvatura, donde el ejercicio que me decía 3,5 por cada 100 pies. Estos son grados. Aquí tengo mi recta. Ya, aquí comienza recién la otra tangente. Ya, esta curva es esta de acá, donde yo sé que hasta el punto de acá, a ver, donde yo sé que el punto de acá es 2000, el punto de acá es 3000 y el punto que yo quiero analizar 2428. Yo lo que voy a hacer, yo sé que todo esto es el ángulo alfa, que era 35, pero yo quiero tener un nuevo ángulo para poder calcular el TBD. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, yo quiero calcular, fíjense acá, solo esta partecita de acá, ya en esa parte es lo que quiero yo rehacer. Esto de acá, ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una pequeña fórmula que dice, primero vamos a sacar un diferencial del ángulo. A este ángulo nuevo yo lo voy a llamar X y a este Y. Yo solo necesito el X, donde yo voy a decir diferencial de ángulo X va a ser igual a la diferencial MD por el dogleg severo, es decir, el ángulo de la curva, donde yo voy a reemplazar y me va a dar diferencial de MD 2428 menos 2000 es este menos este, me va a salir 428 por dogleg severo, la construcción de la curva 3,5 sobre 100 pies. Este diferencial de ángulo me va a salir 14,98. Este ángulo es el que he determinado. Ahora, yo para este ángulo X, como le estoy diciendo, tengo un ángulo de entrada y un ángulo de salida, que es, desde este punto tengo un ángulo de entrada y este punto un ángulo de salida, donde yo voy a determinar diciendo que el ángulo X, lo voy a hacer con verde, va a ser igual es una pequeña fórmula, ángulo anterior, como esta curva está construyendo para arriba, se le suma más ángulo siguiente. En el caso que esta sea una curva inclinada hacia abajo, se le resta, pero en este caso solo lo vamos a sumar. Reemplazando, decimos el ángulo X va a ser igual. Ángulo anterior es el ángulo con el cual entra. Y como viene verticalmente, el ángulo de entrada es 0. 0 más el ángulo siguiente, es decir, de aquí hasta acá, es el que hemos sacado, 14,98, el cual vamos a decir que el delta E, ángulo X, va a ser igual a 14,98. Una vez determinado eso, vamos a proseguir a hacer una diferencial de TBD.
digo, la diferencial de TBD va a ser igual al radio de curvatura ya calculado anteriormente, que lo tuvimos, les repito nuevamente, en mi ejercicio, en mi video de mi lista de trayectoria, ahí lo tengo resuelto. Era 1637. 1637, o mejor lo voy a poner por fórmula, radio de curvatura por seno del ángulo siguiente, en este caso es este de acá, seno del ángulo siguiente, menos seno del ángulo anterior, que es este de acá. Ya, ahora vamos a reemplazar, voy a hacer con negro, vamos a reemplazar en la parte de acá. Yo voy a decir que ese diferencial de TBD, ese diferencial solo es esta partecita de acá, va a ser radio de curvatura 1637 por seno, cuando estamos hablando de este ángulo, ángulo siguiente es este de acá, el que está saliendo, que era 14,98, menos seno del ángulo anterior. Si estamos hablando de este, el ángulo anterior es este punto donde la entrada era 0, seno de 0. Este diferencial de TBD me va a dar seno de 14,98 menos seno de 0. 423,2. ¿Ya? 423,2. Es decir, que esta partecita de acá mide 423,2. ¿Ya? Ahora, luego de hacer todo este análisis, voy a proceder a borrar. Donde a esa profundidad, a 2428, lo único que voy a decir es que el TBD es igual a, el TBD hasta aquí ya es 2000, más el diferencial de TBD que he sacado, 423,2. Es decir, que el TBD va a ser 2423,2. Lo podemos dejar en 2423, ya que el coma 2 para presiones no nos va a afectar mucho. Es decir, que aquí hasta esta profundidad yo tengo 2423 pies. Ya, hasta ahí vamos bien, todo tiene coherencia, obviamente el MD tiene que ser mayor al TBD y está bien. Ahora recién proseguimos a realizar el cálculo de la diferencial de presión. Una vez explicado esto, yo quiero que me entiendan, lo voy a hacer de manera rápida. Aquí se encuentra el collar flotador. Voy a proseguir a borrar esto. Este de acá es el collar flotador, a esta profundidad, donde yo voy a seguir subiendo. A ver cómo lo dibujo. Ahí. Solo voy a hacer esta primera parte, ¿ya? El collar flotador. Lo que sigue es el tope de la lechada principal y lechada de relleno que se encuentran aquí. Aquí está el tope. Esto es lechada principal. Ya, vean bien. Y lo demás hasta 3600, donde es el tope con el colchón químico, es lechada de relleno. Esto de acá es lechada de relleno. Luego empieza el tope de lechada de relleno con colchón químico, que va a ir hasta 2428, lo cual yo sé que la cañería va a ir por acá más o menos, así.
y todo esto va a ser colchón químico y el colchón mecánico. Luego voy a tener el colchón químico hasta acá arriba. Todo esto va a ser el colchón químico y de ahí para hacia arriba esta superficie va a ser lodo. De esa manera va a ir nuestro pozo. Así que de esa manera vamos a calcular la diferencial de presión. Lo que nos importa solo son las profundidades, donde yo voy a decir que la diferencial de presión es igual a la presión en el espacio anular menos la presión en el interior de la herramienta. En el interior de la herramienta va a ir puro lodo. Lo que yo voy a decir que la presión en el interior de la herramienta va a ser igual 0,052 por la densidad de lodo que ya nos había dado como dato en este ejercicio, 9,8 por la profundidad en TBD, que sabemos que el collar se encuentra en 9110 MD, lo cual es 7944 pies. Aquí vamos a tener un pequeño resultado. $4048 PSI, 4048 PSI, esto está en PSI. Ahora en el espacio anular es donde tenemos lodo, colchón químico, colchón mecánico, lechada relleno, lechada principal. Eso es lo que hay que sumar y multiplicar. Ahora en el presión en el espacio anular, todas las presiones tienen el 0,052, así que eso yo lo voy a factorizar, 0,052 por... Ahora voy a multiplicar densidad por la profundidad, densidad por la profundidad, y así de cada uno. Primero de superficie hasta 1089 tengo lodo. El lodo pesa 9,8 por... ¿Cuál es su profundidad? 1089. Más, ¿qué es lo que tengo? Tengo el colchón químico que pesa, colocado el lodo que es 9,8 por 1089, más voy a sumarle la densidad del colchón químico por la altura del colchón químico. En realidad la densidad del colchón químico ya nos lo había dado de dato, que era 9 por... ¿Cuál es la altura? Ya no es la altura que habíamos calculado, sino como se encuentra en curva, vamos a restar 2423 menos 1089. Esa es la verdadera altura del colchón químico. 1089, 1334 más sigue el colchón mecánico. El colchón mecánico tiene una densidad de 14,5. 14,5 por... ¿Cuánto es la altura de ese colchón mecánico? Es 3431 menos 2423. Y eso nos va a dar 1008, una altura de 1008. Más sigue la lechada de relleno, que tenía una densidad de 13,33 por la altura, sería 6707 menos 3431, que sería 3276, más la lechada principal hasta el collar flotador. La lechada principal tenía una densidad de 15,6 por, restamos 7944 menos 6707, 1237. De esta manera vamos a obtener la presión en el espacio anular. De manera rápida proseguimos a multiplicarlo. 0,8 por 1089 más 9 por 1334 más 14,5 por
Tengan mucho cuidado al momento de calcular presiones. No se olviden que hay que determinar las TBD para el cálculo de presiones. 4659. Yo voy a tener 4659. Ya, ahora voy a aplicar mi fórmula de acá. Esta de acá, que me dice que es la diferencial de presión del espacio anular menos el interior de la herramienta. Entonces, yo voy a decir, desde aquí lo voy a llevar, diferencial de presión, lo voy a hacer con rojo, diferencial de presión, va a ser igual, la presión en el espacio anular, 4659, menos la presión en el interior de la herramienta, 4048. Estos son PSI. Mi resultado, que es lo que me pregunta el examen, va a ser esa pequeña diferencia que es 611 PSI. Con esto terminamos la primera pregunta, esa pregunta del examen. Si les gustó el video, denle like, los invito a que visiten mi canal y en los comentarios déjenme cualquier sugerencia que yo pueda realizar en un video para que ustedes puedan entenderme. Si quieren, también puedo hacer un video de cómo determinamos los TBD en curva, ya que lo hice ahorita de manera un poco rápida. Así que espero haberlos ayudado y nos vemos hasta la próxima.